Compañero Villarreal, por favor. Ya. El ejercicio dice lo siguiente. Problema número 2. Estudiantes aprobados en matemática, física y química. Siendo M el número de estudiantes que aprobó matemática, F el número de estudiantes que aprobó física y Q número de estudiantes que aprobó química, utilice las cardinalidades discriminadas en el diagrama de Venn, que aparece a continuación, y en él se indica la relación de estudiantes aprobados en matemática, física y química del colegio del año 2024-2025. Por favor, compañero, bajen la diapositiva. Entonces, tomando en cuenta la información registrada en el diagrama, responda a las siguientes interrogantes. ¿Cuántos estudiantes aprobaron matemática? El ítem B, matemática, física, pero no química. El literal C, química. El literal D, química y física. El literal E, química y física, pero no matemática. El literal F, solo matemática. El literal H, matemática, física y química. Y el último literal, cualquiera de las tres asignaturas. En cada caso, indique el porcentaje sobre la base a la población total correspondiente a solo esas tres asignaturas. A continuación, el compañero Villarreal va a explicar su procedimiento. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a proceder a desarrollar cada uno de los ítems, explicando las operaciones de los conjuntos. Ya. En primer lugar, para poder desarrollar estos ítems, es necesario que nosotros, como es un problema de conjuntos, que nosotros sepamos cuál es el universo. Entonces, en este caso, si nos fijamos en el diagrama de Venn, aquí están involucrados tres conjuntos. Matemática, de la asignatura matemática, los que aprobaron la asignatura química y los que aprobaron la asignatura física. Son tres conjuntos, como pueden observar. Ahora, el universo simplemente sería la unión de estos tres conjuntos. Y para desarrollar la unión de estos tres conjuntos, pues simplemente sumamos cada uno de los elementos de estos tres conjuntos sin que se repitan. Entonces, tenemos que el conjunto universo, pues, tendría en total 220 estudiantes. En segundo lugar, vamos a encontrar el conjunto de estudiantes que aprobaron solo matemáticas, los que aprobaron solo química y los que aprobaron solo física. Y también las intersecciones entre estos tres conjuntos. Entonces, vamos con el primero. Queremos saber solo los estudiantes que aprobaron matemática, pero solo matemática. Entonces, si se fijan en el diagrama de Venn, la parte amarilla, la que no tiene intersección con los otros conjuntos, pues nos da el número de estudiantes que solo aprobaron matemáticas, que en este caso sería 40. De igual manera, vemos la asignatura de física, igual vemos que no hay intersección con ninguno de los otros dos conjuntos y nos da un total de 50 estudiantes. De igual manera, para química, vemos en el diagrama de Venn, ¿sí? Esta sección que no se interseca con ningún otro conjunto son los estudiantes que solo aprobaron química. Ahora, nos interesa también conocer las intersecciones entre estos tres conjuntos. Entonces, vamos con la intersección primero del conjunto M con el conjunto F. Es decir, sería el amarillo, el conjunto amarillo con el conjunto rojo. Entonces, vemos que la intersección entre estos dos conjuntos, pues, es esta partecita de aquí. El 20 y el 12, los elementos 20 y 12. Entonces, procedemos, pues, a sumar esos dos elementos. Vamos con la intersección de matemática y química, de igual manera, nos ubicamos en el diagrama de Venn, ¿sí? Y vemos que la intersección entre el conjunto M y el conjunto Q, ¿sí? Tenemos los elementos 8 y 20. Entonces sumamos estos dos elementos y nos da un total de 28 estudiantes. De igual manera, la intersección entre física y química,
entre el conjunto rojo y el conjunto azul, vemos que la intersección entre estos dos elementos, estos dos conjuntos, pues tenemos esta sección de aquí que son, y hay 20 elementos y 30 elementos. La suma, pues nos daría 50 estudiantes, que da la intersección. También necesitamos conocer la intersección de los tres conjuntos. Entonces, podemos ver que en el diagrama de Venn, la intersección nos da esta partecita de aquí. Aquí se intersecan los tres conjuntos y nos da un valor de 20 estudiantes. Ahora, ya con esta información ya podemos proceder a responder cada uno de los literales. Vamos con el literal A. Los estudiantes que aprobaron matemática. Entonces, lo que debemos encontrar es el total de estudiantes que aprobaron matemática, independientemente si estos también aprobaron otras asignaturas. En otras palabras, necesitamos conocer todos los elementos que están en la circunferencia amarilla, en el conjunto M. ¿Sí? Todos los elementos debemos contarlos. Entonces, para eso tenemos la siguiente operación de conjuntos. ¿Sí? Esta fórmula nos dice que vamos a sumar los estudiantes que solo aprobaron matemática, que es esta sección de aquí, la intersección entre matemática y física, ¿sí? Que es esto de acá, más la intersección de matemática y química, que es esto de acá, y como pueden ver, la intersección de los tres conjuntos, los valor y no se duplique, restamos la intersección de los tres conjuntos. Miren, es la operación que debemos hacer en conjuntos, reemplazamos los valores y nos da un total de 80 estudiantes. Eh, Este valor lo podemos verificar simplemente haciendo una suma simple entre 40 más 20 60 más 12 72 y 8 80. Nos da el mismo valor. El problema también nos pedía el porcentaje respecto al universo. En este caso, este conjunto M representa el 36% del universo. Vamos al literal B. Nos pregunta el número de estudiantes que aprobaron matemática y física, pero no química. Entonces, debemos primero encontrar ese total de estudiantes que aprobaron matemática y física y debemos excluir a los que aprobaron química. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver la intersección entre matemática y física, ¿sí? Pero como pueden ver, aquí hay una sección de estudiantes que también aprobaron química, pero esos debemos excluirlos, es decir, este número de acá debemos excluirlo. Entonces, la operación para hacer esto es la siguiente. A este conjunto lo vamos a anotar como conjunto B. El conjunto B, entonces, está dado por la intersección entre el conjunto M y el conjunto F, ¿sí? Y lo que hacemos es, una vez que tengamos esta intersección, restar esta sección que también aprobó otra asignatura, que en este caso química. Entonces, al hacer esta operación, reemplazamos valores, 32 menos 20 nos da 2 estudiantes. 2 estudiantes aprobaron matemática y física, pero no química. 2 estudiantes, perdón. Aquí. Este conjunto representa el 6% del universo. Vamos al literal C. Aquí nos preguntan el número de estudiantes que aprobaron química. Entonces, en este caso, tenemos que es sumar todos los elementos del conjunto azul, del conjunto de química. Para poder formular la operación de conjuntos, pues es simplemente la intersección, no, perdón, los estudiantes que aprobaron solo química, más la intersección entre química física, más la intersección entre química matemática, ¿sí? Y como estamos sumando dos veces este número 20, restamos la intersección de los tres conjuntos. Este número 20 representa la intersección de los tres conjuntos. Reemplazamos los valores y nos da un total de 118 estudiantes, ¿sí? Que aprobaron la asignatura de química.
Este conjunto representa el 54% del universo. Vamos al literal D. El literal D nos pregunta el número de estudiantes que aprobaron química y física. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es que calculemos la intersección entre el conjunto Q y el conjunto F para encontrar los estudiantes que aprobaron química y física. Como esta operación pues ya lo habíamos desarrollado previamente al ejercicio, pero podemos comprobar que en el diagrama de Venn la intersección entre física y química, que es esta sección de acá, sumamos 20 más 30 y nos da 50 estudiantes el resultado. Este conjunto representa el 23% del universo. Vamos al literal E. El literal E nos dice eh, encontrar el total de estudiantes que aprobaron la asignatura de química y física, pero que no aprobaron matemática. Pues como ya hicimos parecido en un literal anterior, lo que debemos primero es encontrar la intersección entre el conjunto F y el conjunto Q. Tenemos aquí la intersección. Y nos pide que excluyamos a los estudiantes que aprobaron también matemáticas. De esta intersección, los que aprobaron matemáticas, que es esto. Por tanto, para plantear la fórmula, decimos que este conjunto que lo notamos con la letra D se compone por la intersección entre F y Q menos la intersección de los tres conjuntos que representa esta sección de aquí. Al reemplazar valores tenemos que 50 menos 20 da 30, es decir, 30 estudiantes es el resultado. Este conjunto representa el 14% del universo. Vamos al literal F. El literal F nos pide el número de estudiantes que solo aprobaron la asignatura de matemática. Eh, si lo vemos directamente en el diagrama de Venn, pues podemos deducir que es 40 estudiantes que solo aprobaron matemática. Igual ya lo habíamos, tenemos esta información previo al ejercicio, pero si queremos plantear una fórmula para que nos dé ese valor, pues sería la siguiente. La fórmula sería, notamos este conjunto que vamos a encontrar con la letra E. Este conjunto sería igual al universo total, ¿sí? Al universo, es decir, la unión de los tres conjuntos, menos la unión de física y química, menos la unión de estos dos conjuntos. Entonces, si todo el universo le resto estos dos conjuntos, me va a dar solo esta partecita de aquí, que es la que quiero encontrar, que es solo los que probaron matemática. Esa es la fórmula que se está planteando, como pueden ver. Pero para eso necesitamos conocer el número de estudiantes que aprobó física, ¿sí? Ese dato no lo tenemos, entonces procedemos a conocer cuántos estudiantes aprobaron la materia de física y para eso planteamos la fórmula de estudiantes que solo aprobaron física, más la intersección entre física y matemática, más la intersección de física y química, menos la intersección de los tres conjuntos como ya habíamos explicado. Entonces ahí nos da un total de 112 estudiantes. Ahora, una vez que ya tenemos este valor que desconocíamos, procedemos a reemplazar en la fórmula general, que es el universo, el conjunto universo, menos la unión de estos dos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto universo 220 estudiantes menos la unión de física y química. También podemos contar los elementos para encontrar la unión entre estos dos conjuntos. Sumamos los elementos de los dos conjuntos, ¿sí? Sin repetir. Entonces, eso nos da un total de 180 estudiantes, restado del universo nos da 40 estudiantes. Y esto representa el 18% del universo. Vamos al literal G. El literal G nos pregunta el número de estudiantes que aprobaron matemática, física y química. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es la intersección de los tres conjuntos. Al conjunto que estamos buscando le notamos con la letra G y formulamos la operación, que sería la intersección de el conjunto M con la intersección del conjunto F y la intersección del conjunto Q. Entonces, eso nos da directamente, observando el diagrama de Venn, que la intersección de los tres conjuntos es esta sección de aquí, que es igual a 20. Y este conjunto representa el